Buenos días. Soy la llanta de refacción, ¿verdad? El pastor tuvo que salir muy rápido, como de el pueblo saliendo de Egipto, así rápido, vámonos. Pero gracias a Dios que siempre Dios está hablando a nuestros corazones y siempre tiene una palabra para nosotros. Así es que esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de una historia. A mí me encantan las historias que hay en el Antiguo Testamento, son bien profundas, son los mejores guiones que se pudieron escribir. Dios los escribió y podemos aprender tantas cosas y podemos ser tan bendecidos cuando miramos a estas historias, y con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender y recibir la enseñanza, la bendición de Dios que hay y los tesoros que están escondidos ahí en la palabra, que pueden dejar un depósito de palabra, de doctrina en nuestro corazón, pero también de amor, de salvación y de vida en nosotros. Bueno, puse un título que se llama ¿De qué vale la lealtad? El título nos va a ayudar mucho para aprender la esencia de este mensaje, y es a manera de pregunta: ¿de qué vale la lealtad? ¿De qué sirve ser leales? ¿Para qué sirve? ¿Qué ganamos con ser leales en esta vida? Y sobre todo yo estaba preguntando esto cuando estaba mirando esta historia en el Antiguo Testamento y pensando respecto a qué es la lealtad. Hay tantas definiciones, hay definiciones muy legales, hay definiciones muy filosóficas, artísticas y de todo tipo respecto a qué es la lealtad, pero yo me quedo con una que habla acerca de lealtad como la virtud que consiste en el cumplimiento de lo que exigen las normas de tres aspectos importantes de la vida. Uno, fidelidad, honor y gratitud. Y vamos a mirar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, la historia de David y Betsabé. Ustedes conocen esta historia es para escribir y bueno, diseñar toda una película, una novela, lo que ustedes quieran, porque es muy profunda, es muy amplia y tenemos tanto que aprender. Voy a decir la historia que está aquí en el segundo de Samuel, en el capítulo 11, a manera de esbozo, y luego vamos a ver solo algunos aspectos de esta. Ustedes van a recordar que el rey David, siendo rey de Israel, sucedió que un día, cuando los reyes salen a la guerra, él se quedó en el palacio y todos fueron a la guerra. Envió a Joab, el general del ejército, y todos estaban peleando allá, pero él se queda en la casa. Y narra el capítulo 11 que un día sale por la mañana, paseándose por la terraza, tomando el sol, la brisa tal vez, y dice que vio a una mujer hermosa que se estaba bañando, y entonces mandó preguntar quién era esa mujer. Le hicieron saber que su nombre era Betsabé, pero que era esposa de un hombre llamado Urías, que dicho sea de paso, Urías era un hombre muy cercano a David, tanto que vivían muy cerca del palacio donde David se paseaba y pudo ver a esta mujer. Entonces dice el capítulo 11 que envió a traerle, y ustedes conocen la historia. Adulteró, tomó para sí a una mujer que no le pertenecía, siendo que él como rey tenía algunas otras mujeres y algunas concubinas. Aún así a él no le importó. Él tomó la mujer de un gran amigo, de un valiente, un hombre que estaba peleando por él, y después se da cuenta que su pecado era tan grande porque esta mujer le hace saber que había quedado embarazada. Y ahora David está pensando cómo va a arreglar la situación. Con su astucia, con su capacidad y su autoridad de rey, pues manda traer a Urías de la guerra, estando a una distancia de unos 60 kilómetros. Le manda a traer y le hace venir al palacio, le entrega un regalo, le dice que vaya a su casa para que duerma con su esposa y así él poder cubrir el embarazo. Ustedes van a recordar que Urías, siendo un hombre muy leal, no puede hacer esto y se queda a dormir a la puerta del palacio con muchos testigos. Hombres que guardaban las puertas del palacio le vieron quedarse ahí y no ir a su casa para pasar la noche con su mujer. Y pues el rey David se entera de esto, ahora está más preocupado. Vuelve a llamar a Urías y le invita a cenar, le embriaga y otra vez, por segunda ocasión, le manda a dormir a su casa. Pero Urías, ni ebrio, había perdido los principios, la lealtad, tampoco se fue a dormir a su casa. Y plan A, plan B, ha fracasado. Ahora David está más preocupado, pero es muy listo. Acuérdense, es el rey y
hace venir otra vez a Urías y envía una carta con el sello real al general del ejército, y en esa carta Urías lleva su sentencia de muerte, le entrega esta carta al rey y al general del ejército por orden del rey, y en esta carta estaba detallado cómo había de morir Urías. Y bueno, él le entrega la carta al general, el general obedece las órdenes del rey, y cuando arrecia la batalla, ponen a Urías al frente de la batalla donde debería de estar el rey, y cuando arrecia la batalla lo abandonan, hacen retirada y muere Urías y algunos otros hombres, y con esto parece que el asunto está resuelto. Entonces la historia es muy, muy penosa, es muy triste, pero quiero enfocarme un poco más en la vida de Urías, porque quiero hablar de la lealtad. ¿Cuál es el título? ¿De qué vale la lealtad? ¿De qué le sirvió a este hombre haber sido leal? ¿Haber llevado la sentencia de muerte en sus propias manos? ¿De qué le sirvió? ¿Murió? ¿Perdió a su esposa? ¿Perdió su familia? ¿Perdió todo lo que era? Solo por ser un hombre leal. Y tal vez muchos hemos llegado a este punto donde hemos preguntado: ¿de qué me sirve ser íntegro? ¿De qué me ha servido tantos años vivir en honestidad, en integridad? Bueno, pues todos conocemos la historia. La dije así muy rápido, pero vamos a pasar por algunos puntos. La pasión de David, el rey, fue casi tan grande como el ego que había dentro de sí al ver a esta mujer hermosa y considerarla como suya, a pesar de que era la esposa de uno de sus mejores amigos, la mujer de alguien que estaba allá en el campo de batalla, en la línea de batalla, arriesgando su vida por él en ese mismo momento. Ahora, lo que vemos aquí es un caso de abuso, pues David estaba abusando de la esposa de Urías, y lo que nos describe este acontecimiento, este hecho, es una realidad que podemos ver en todos lados. Y es que solamente hace falta un poquito de autoridad, hace falta un poquito de poder en nuestras manos para que cada uno de nosotros podamos demostrar realmente quiénes somos y de qué somos capaces. Porque con un poquito de autoridad, un poquito de gobierno en nuestras manos, podemos hacer cosas muy buenas, pero también podemos demostrar de que somos capaces de hacer cosas muy malas, muy negativas, que es el caso de David siendo el rey, puesto que no solo tuvo relaciones sexuales con Betsabé, la mujer de Urías, sino que tramó todo un plan para esconder sus actos después de haber obtenido su botín, lo que él podía haber considerado su trofeo, porque Betsabé no fue para David más que un capricho. Mujeres, ¿se han dado cuenta que hay hombres que solo buscan mujeres como trofeos, como caprichos en esta vida? Eso no es lealtad, eso no es integridad, y la autoridad del rey David se había desviado en ese sentido. Ahora, si el hecho de haberle arrebatado a su amigo lo que más amaba se considera un acto desleal, pues más puede ser el querer engañarlo y hacerlo ver delante de los demás como un tonto, y el parecer como un hombre muy listo, puesto que el rey tenía la autoridad y parecía al final un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, muy listo, que podía pasar por encima de cualquier situación y de cualquier persona sin que nadie se diera cuenta y sin pagar las consecuencias de sus actos. Esa era la actitud del rey. Y un hombre como Urías, siendo atropellado, siendo abusado, le arrebataron todo lo que él era, todo lo que él tenía. Sin embargo, el problema fue mucho más allá, porque a David sus planes no le salieron como él pensaba. Urías tal vez no parecía tan listo, tan hábil como el rey, pero algo con lo que el rey no contaba era que Urías tal vez no era tan listo como él, pero era demasiado leal. Y esto David tenía que haberlo sabido, puesto que era su amigo y le conocía de muchos años. ¿Estamos ahí? Entonces, en esta historia, en esta predicación, vamos a ver cómo los hombres y mujeres leales, los hombres y mujeres íntegros y justos, siempre son un dolor de cabeza para los hombres que se creen demasiado listos.
Urías era un hombre un hombre de los cuales uno puede decir: me quito el sombrero delante de él. Urías era un hombre que como tal derrochaba lealtad. Tenía lealtad para demostrar, para dar, para compartir y para inspirar. Tanto que después de tantos siglos, la vida de Urías sigue inspirando lealtad. Cuando yo estaba leyendo la historia de Urías, de este hombre, casi siempre estamos más enfocados en David o en Betsabé, pero hemos olvidado a la víctima y vemos a Urías. Y cuando yo estaba mirándolo a él, este hombre derrochaba lealtad. De verdad que un hombre de honor. Para eso vamos a ver algunas características primeramente del rey, el rey David, que en este caso podemos verlo como un rey desleal, ¿sí? Algunos datos históricos, cronológicos de los libros de historia en el Antiguo Testamento nos dan más o menos una idea de que David tenía unos 47 o 48 años de edad. Estaba muy próximo a cumplir medio siglo, 50 años. Sin embargo, pues su edad adulta parecía que no había desarrollado en él ni sabiduría ni integridad, sino simplemente una conciencia del poder del cual él disponía para hacer y deshacer a su antojo y capricho. Y lo que yo estaba pensando es esto: llegar a viejo no te garantiza llegar a ser un hombre, una mujer íntegro, leal, maduro o sabio. Estamos destinados a llegar a ser ancianos, no viejos. No es lo mismo. Cuando te conviertes en un hombre anciano, te llenas de autoridad, te llenas de capacidad, te llenas de experiencia, pero también vas cosechando lealtad, vas formándote en carácter. Cuando te vuelves viejo, solo te vuelves mañoso y rancio, y no se trata de eso. Y vemos aquí la actitud de David. Parecía que tantos años no le habían servido para convertirse en un anciano, en un hombre leal, íntegro. Y la primera característica que vemos acá, pues, es que él actúa de manera autoritaria. Dice el versículo 3 y 4, vamos a leer solo algunos pasajes. Versículo 3 y 4 de 2 Samuel 11. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David estaba sabido que era una mujer que pertenecía a Urías. Y si leemos entre líneas, sencillamente podemos ver un mensaje ahí: a David no le importó, envió por ella. Ya antes se dice, en el contexto de este pasaje, que David había enviado a Joab y al ejército a la guerra. Y el verbo enviar, me parece impresionante ver que en este pasaje, en esta narración, se emplea al menos entre 11 y 12 veces en este capítulo. Enviar, mandar, decir qué hacer. Y lo que nos deja claro es una connotación de que David estaba en control de las cosas. Y no nos referimos al control sano. Controlaba, manipulaba, mangoneaba, ordenaba que las cosas se hicieran a su antojo. 11, 12 veces en un solo capítulo enviaba. Sin embargo, pues lo que vemos acá es que como él es el rey y estaba en control de todas las cosas, del ejército, de los sirvientes, de las personas, él tenía el derecho a sencillamente emitir una sonrisa irónica cuando Betsabé, por el contrario, envía. La única vez que se dice envía en sentido opuesto es cuando Betsabé envía a decirle: estoy embarazada. Es la única vez. Y podemos imaginar la cara de David. Tal vez él emitió una sonrisa con ironía, puesto que la actitud de él era de control, de manipulación. Por eso él llegó a este límite o a este punto de maldad, de cometer semejante acto. Entonces, una característica del rey, un rey autoritario, que la autoridad no le había servido en este punto para hacer el bien, sino para hacer el mal. Otra característica del rey es que hacía ver y dejaba ver claramente que las reglas no eran para él, que las reglas eran para los demás. Y lo vemos en la primera frase de este capítulo, en el verso 1, cuando dice: los reyes, era el año, la época del año en que los reyes salen a la guerra. Dice los reyes, todos los reyes, no algunos.
todos los reyes, y él no había aprendido que en las migraciones de Israel, cuando Dios había enviado a Israel de un lugar a otro, Dios siempre iba delante de él. Y él no había recordado o no había aprendido bien que él como rey tenía que ir por delante. Siempre el arca, la presencia de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, siempre iba por delante. Y David ahora se había olvidado de estos principios, y cuando los reyes salían a la guerra, él se quedó en casa. Sus hombres podrían estar allá en el campo de batalla, pero el rey se queda en casa. Para ser más precisos, se quedó en la cama. Como algunos nos gustaría, ¿no? Después, cuando terminamos bien cansados, quedarnos en la cama, no ir al trabajo, no ir a la escuela, no hacer nuestras responsabilidades. Pues no podemos, pero el rey sí, él sí podía, él se quedó en la cama. Y sencillamente esta es una actitud de indolencia, porque finalmente cuando este hombre, el rey, sale de la cama ya por la tarde, lo que hace es dejarnos ver un contraste de sus actitudes con las acciones de los soldados que mañana y tarde estaban arriesgando sus vidas por defender el reino. Pero sin embargo hay un contraste más fuerte aquí, porque su maldad sí tiene una medida y nos impresiona ver el nivel de maldad, pero esta maldad como que se hace más grande y nos deja ver con más claridad cuando se contrasta con la integridad y la lealtad de Urías, su siervo. Así que esta historia es una historia de un contraste muy fuerte entre la maldad y el autoritarismo de un rey contra el sentido de justicia, de servicio y lealtad de un siervo. Entonces la maldad de David se ve así mucho más clara y mucho más grande cuando vemos en contraste la lealtad de su siervo, de Urías. Sin embargo, esto es muy preocupante porque él era el rey. No estamos hablando de otro siervo peleando con otro siervo, sino el rey tomando lo que no le pertenecía. Y pudiéramos hablar de muchas más características del rey, pero quiero enfocarme en Urías. Así es que algunas características de este hombre de lealtad. Urías, un hombre leal, contado entre los valientes de David. Ustedes se acuerdan de los valientes de David, un grupo de hombres que habían estado con David, que habían arriesgado muchas veces sus vidas por él, y este hombre, Urías, estaba contado entre ellos. Este era un tipo de hombres de aquellos de los cuales no les importaba luchar contra gigantes o burlar la muerte y otra vez una y otra solamente por cumplir los deseos de su general o de su capitán o de su rey. Este hombre estaba recordando una ocasión en que los valientes de David fueron y entraron al lugar, el campo filisteo, solo para traer agua de un pozo, porque el rey quería agua, tenía sed, y ellos fueron y cruzaron la línea enemiga solamente para traer agua. Arriesgaron sus vidas para traerle un vaso de agua a su rey. Pero ahora David se había olvidado de todas estas cosas. Ellos eran capaces de renunciar a todo. Y cuando vemos la vida de Urías, vemos a un hombre que fue capaz de renunciar incluso a su propia familia, a pesar de que le amaba tanto, solo por servir a su rey. Eso es lealtad, eso es entereza, eso es integridad, y eso inspira, eso reta y desafía cuando miramos la vida de este hombre, que pocos hay como él todavía. Era uno de los valientes. Mira, 2 Samuel capítulo 23, 39, está escrito su nombre y dice Urías Eteo, y habla del número de los 37 valientes de David, y entre los 37 estaba contado Urías. Este hombre, cuando se habla de Urías, el Eteo o el Hitita, era de uno de los pueblos considerados paganos. Sin embargo, este hombre abrazó la fe de Israel siendo un hombre extranjero, tal como lo hizo Ruth, la moabita, tal como lo hizo Rahab, la mujer prostituta. Y los tres terminaron siendo parte de la genealogía de Cristo, porque siendo extranjeros abrazaron con entereza, con firmeza, con determinación la fe del pueblo de Israel. Por eso recuerdo las palabras del Señor Jesucristo cuando decía a los fariseos y a los religiosos pecadores: los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Porque son hombres que se determinaron a abrazar la fe. Y de eso se trata el cristianismo. Nosotros no pertenecemos a los judíos, no pertenecemos a la familia de Abraham por la sangre, pero por la fe tenemos que ser determinados a abrazar esta fe
tal como lo hicieron estos hombres. Y no fue en vano, sus nombres aparecen en la genealogía del Señor Jesucristo: Ruth, Rahab y Urías. Ahorita vamos a ver al final el asunto de Urías. Pero este hombre era un hombre de principios. Este era un hombre que seguramente, cuando empiezas a ver su vida y usas un poco de imaginación, puedes darte cuenta que por lo menos tenía dos pasiones. Uno era defender a su ahora pueblo Israel, que le había acogido, que le había permitido ser parte del pueblo, y no solo del pueblo, ser parte del ejército. Y la segunda pasión, amar a su mujer cada día. Eso es lo que hacen los hombres íntegros, eso es lo que hacen los hombres leales, dan todo por su mujer. Ejemplo, para mí, estaba recordando la película, a mí me encanta la película Gladiador y yo la puedo ver un montón de veces. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Y hay una frase que Máximo Décimo Meridio dice, siempre él está peleando por el imperio romano como un hombre leal, pero había tenido que dejar a su esposa y a su hijo. Y una oración que constantemente hace Máximo es: Padre, cuida a mi esposa y a mi hijo con una espada. Diles que solo vivo para amarlos, pues todo lo demás es polvo y aire. Y cuando yo me recuerdo de esa frase, aunque Máximo en esta película está haciendo esta oración a sus ancestros, a su padre carnal que ya había muerto, pues obviamente yo he hecho esta oración a mi Padre Celestial cuando yo salgo, cuando yo estoy fuera, y cuando yo oro por mi esposa, cuando yo oro por mis hijos: Señor, solo vivo para amarlos. Y me inspira mucho esta frase, y estaba recordando esta frase cuando estaba leyendo la vida de Urías. Y saben, la primera muestra de un hombre de principios está en aquel que vela 100% por su familia. ¿Sabe? No es de hombres valientes, no es de hombres íntegros, no es de hombres leales olvidarse de su jardín, ni de abandonar a su esposa ni a sus hijos. Los hombres íntegros permanecen ahí. Los hombres íntegros se entregan todo por su familia. Y este hombre Urías da amplias muestras de integridad a través de estas evidencias. Entregado como un hombre, un guerrero, un soldado lleno de fe para defender a su nación que le había adoptado, pero también un hombre que amaba a su esposa. Otra característica de este hombre de principios es el patriotismo con el cual él se comportó. Segundo de Samuel, capítulo 11, versos 10 y 11. Dice: e hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, el general, ¿sí?, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Hombres que amen a su nación, así le hace falta a este país para ser transformado, para ser cambiado. Y este hombre está dejándonos ver un patriotismo. Es cierto, tenemos una nacionalidad, una nación a cual amar, por la cual orar, pero pertenecemos también a una nación espiritual, a un Israel nuevo, a una familia cristiana a la cual tenemos que ser leales. Tenemos que aprender a ser leales a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestra familia en Cristo. Y este hombre, con todas estas acciones, derrocha lealtad. Lealtad también a sus compañeros. Cuando vemos el verso 7, dice que cuando vino Urías, vino a él, y una de las cosas que hace a David es preguntarle por la salud de Joab, el general del ejército, y por la salud del pueblo, y por cómo estaba la guerra, el estado de la guerra. Lo desconcertante de todo esto fue que cuando viene Urías, es traído del campo de batalla, de la línea de batalla, y se presenta delante del rey. Le pregunta por cómo está el general, cómo está la condición del pueblo, el estado de la guerra. Sin embargo, luego lo manda a su casa, ¿sí?, con la idea de que durmiera con su mujer para tapar su pecado. ¿Imaginas a Urías desconcertado, no entendiendo por qué el rey estaba actuando de esta manera?
Pero como un buen guerrero, como un buen soldado y un hombre leal, íntegro, él no concebía la idea de irse a su casa y descansar, mientras que el pueblo al cual él amaba y el cual lo había admitido como uno más, siendo él extranjero, ahora estaba en la guerra. Por esa razón él escogió dormir en la entrada del palacio sin descender a su casa. Esta es una muestra más de anteponer los intereses del pueblo de Israel antes que los suyos. Cuando yo digo vamos a servir, la gente me ve sirviendo, no sirviéndome de ellos. Cuando digo vamos a evangelizar, la gente me ve evangelizando, no ordenando, no mandando, no tomando el control. Sin evidencias de lealtad, fidelidad o integridad, la gente jamás te va a seguir. Y no vas a ser un buen siervo si no das evidencias de un hombre que está dispuesto a meter las manos, a hacer las cosas, a funcionar con el resto de la gente. Y Urías inspira mucho para hacer estas cosas. Urías demostró no solamente integridad y fidelidad para con el pueblo, para con el ejército, pero sobre todo una fidelidad al Dios que le había abierto las puertas para pertenecer a una nación que no le correspondía, pero que Dios había tenido misericordia. Y lo que vemos aquí es que Urías no usa la situación para beneficiarse personalmente. Cuando vemos que el rey en la primera ocasión le manda a llamar, le dice, báñate, arréglate y ve y ten una cena romántica con tu mujer. Dice que le dio un regalo, le dio un presente. Ahora, cuando yo veo a Urías, estoy viendo a un hombre que un regalo, un presente, no rompe ni puede quebrar sus principios. Y esto es porque a un hombre leal podrás hacerle 1000 obsequios, pero jamás podrás quebrar su carácter, jamás podrás quebrar su voluntad. Los hombres íntegros y leales no se venden por prebendas, por regalos, por obsequios. Hola, ¿estamos aquí? Era un hombre firme en sus valores. Solo estoy hablando de Urías, solo estoy viendo a lo que nos inspira a este hombre. Un hombre con firmeza en sus valores. Mira el verso 13, dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta que lo embriagó. Y dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor. Pero dice, mas no descendió a su casa. Segunda vez, el rey utiliza su segunda astucia. Le indicó quedarse un día más, lo invita a comer y se asegura de que beba hasta que lo embriaga. Seguramente el rey pensó que al embriagarlo y enviarlo a su casa, el guerrero no recordaría, el soldado no recordaría si se había acostado o no con su mujer, y de esa forma pues ya quedaba solucionado el problema del embarazo. A todas luces, esta es una actitud de aprovecharse de la debilidad de los demás, como lo hicieron las hijas de Lot cuando le embriagaron. Ver la debilidad de alguien más para sacar provecho. Un hombre leal, un hombre íntegro no se aprovecha de alguien caído, de alguien débil, de alguien en necesidad para sacar provecho. Y esto nos enseña la vida de Urías. Qué impresionante que Urías, este soldado, este extranjero, era leal hasta en la embriaguez. Es impresionante. Pese que el rey se aseguró de que hubiese estado ebrio y de enviarlo a su casa, este hombre de valor y de integridad no lo hizo, sino que otra vez se quedó siempre en las afueras del palacio. Y dice este capítulo, con los demás siervos del rey. Hubo muchos testigos ahí. Habían fracasado el rey con sus astucias, con sus planes. Ahora pues imaginar al rey más desesperado que nunca y necesitaba a toda costa solucionar el enredo en el cual él se había metido. Por esa razón, y después de haber intentado por 2 ocasiones de tapar su pecado, toma la decisión más vil que un rey, que un líder puede tomar, o que cualquier ser humano puede tomar, y fue arrebatarle la vida. Y aquí es cuando yo me hago la pregunta: ¿de qué vale la integridad? ¿Será que los leales y los íntegros pasarán toda la vida por tontos?
¿Será que se les tomará por el cabello siempre? ¿Será que siempre serán burlados los leales y los íntegros? Pues lo que vemos en esta última parte de la historia es que con su lealtad este hombre perdió para ganar. En sus manos llevaba su sentencia de muerte. Mira lo que dice el verso 14, 15, 18 y voy a leer algunos más. 14. Venida la mañana, escribió David a Joab, al general del ejército, una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra. Bueno, pues regresaron con noticias porque las cosas se cumplieron al pie. Dice: pero los flecheros, verso 24, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro. Y dice: y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Este hombre había llevado, es impresionante la integridad, que en sus manos tenía la carta, el mensaje, la sentencia de muerte, pero como estaba sellada con el anillo real, este hombre nunca se atrevió a abrirla y nunca lo supo. Ahí en sus manos estaba su sentencia de muerte. Él nunca lo supo, no porque era tonto, sino porque ya había dado suficientes muestras de lealtad, y ahora en su graduación al reino eterno él no iba a fallar. Es impresionante la vida de este hombre. Y cuando vienen y le hacen saber a David que habían muerto algunos en la batalla, este mensajero venía muy preocupado. Joab estaba muy preocupado por las noticias que tenían que darle al rey, el informe que tenían que hacerle llegar, donde le tenían que decir: murieron muchos, pero entre ellos murió Urías, el Eteo. Y mira el verso 25, 2 Samuel 11:25. David escucha el mensaje, las noticias, y dice David al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, tú no te preocupes, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. En paráfrasis: no te preocupes, estas cosas pasan. La muerte, la espada le llega a unos, le llega a otros, tú no te preocupes. Un cinismo con el que estaba actuando el rey, perdido, extraviado de toda justicia, dice: estas cosas pasan. Como vemos, lo que sucede en esta historia, esta desgracia, no es por casualidad, como dice David. Es una historia de injusticia de principio a fin. Y todas estas injusticias, como el abuso de autoridad, el abuso sexual, el abuso espiritual, el adulterio, el asesinato y las mentiras, todo ello, en este versículo, en este pasaje, David las minimiza con un gesto por demás cínico, diciendo: estas cosas pasan. Pero sabes, estas cosas no hubiesen pasado si David no hubiese estado en control de las cosas de principio a fin, si hubiese actuado con lealtad, con integridad en su corazón. Estas cosas pasan. Entonces, ¿de qué vale ser íntegros si estas cosas pasan? Pero saben, las personas íntegras como Urías siempre tienen que sufrir. Los hombres leales siempre tienen que sufrir, siempre tienen que pagar las consecuencias, porque vivir de acuerdo a altos estándares morales, bíblicos y espirituales con frecuencia no te va a hacer vivir en comodidad, pero sí vas a ser una bendición para los demás, y tarde o temprano cosecharás bendición si vives en lealtad y en integridad. Por otra parte, los manipuladores, los controladores, los desleales, los inmorales, muchas veces se van a salir aparentemente con la suya. Pero una verdad que podemos ver es que a Dios no se le pasan las cosas, que Dios está mirando todas las cosas. Y desafortunadamente esta es una verdad que puede percibirse en algunas ocasiones en la iglesia, tal como sucede en el mundo. Estas cosas pasan. Lo que pasa en esta historia, por supuesto, es que Urías se encuentra muy por encima de David como una persona íntegra, un extranjero, un siervo, un hombre común.
dándole clases de lealtad al mismo rey. ¿De qué vale la lealtad? Aparentemente su honor no le valió para nada. Su esposa se quedó, David se quedó al final con Betsabé. Él perdió su futuro, perdió su familia, su matrimonio, él murió y aparentemente no le valió para nada. Pero todo lo contrario, lo que vemos acá es que, bueno, sí le llevó a la misma muerte. Y lo que podemos ver es que ese día Israel, el pueblo de Israel, perdió a un hombre fiel, perdió a un hombre íntegro, y los compañeros de ejército lloraron a un hombre de honor. El día en el que David lo puso en el primer lugar en la línea de batalla, no solamente para que los enemigos lo asesinasen, sino también para que ese mismo día sus propios compañeros, su propio ejército de Israel se retirara y le abandonara a su suerte. Todo para quedarse con un capricho personal. Ese día, quien realmente se quedó solo fue el mismo rey. Aparentemente, él se quedó solo al frente y murió porque quedó abandonado, murió abandonado, todos le abandonaron. Pero quien realmente se queda solo en esta historia es el rey, el mismo rey, porque ustedes pueden leer la historia de David y a partir de ese momento él no volvió a tener paz en su familia. Lo que sembró cosechó multiplicado. Uno de sus hijos murió violentamente, otro violó a su hermanastra, un tercero mató a este por venganza y más tarde se rebeló contra su propio padre y le arrebató sus mujeres. En fin, cuando nosotros vemos a alguien despreciando el honor, despreciando la lealtad, a quien más daño le hacemos es a nosotros mismos. No nos damos cuenta que tarde o temprano las cosas regresarán multiplicadas, que la maldad se multiplica. Y creo que no está de más reflexionar lo siguiente. Miren, a veces tú tienes algo que a otro le gusta. Tú tienes algo, tú consigues algo que otro anhela, que otro envidia, y eso puede llegar a ser terrible, porque los celos y la envidia suelen ser los peores enemigos de la amistad, de la unidad, de la familia. No es demasiado, por ejemplo, no es demasiado difícil llorar con los que lloran cuando alguien está pasando una dificultad, un problema, estar ahí animando al que está triste, ni estar al lado de la persona que sufre. Eso no es difícil. Pero lo que sí nos parece muchas veces muy complicado es que aprendamos a alegrarnos con los que triunfan, aprender a gozarnos con los que logran cosas, admirar a aquellos que consiguen lograr sus sueños. Así que si codiciamos la vida, el llamado, el trabajo, la familia, los bienes de alguien más, estamos en camino a la pérdida de la lealtad y del honor. Eso fue lo que sucedió con David. Todo comenzó codiciando y desgraciadamente muchas veces asesinamos, matamos la amistad a los más leales cuando ellos no están de acuerdo con nosotros, cuando no piensan como nosotros, o cuando nos dicen algo que no queremos oír, o simplemente nos estorban para alcanzar nuestros fines, aunque estos no sean lícitos. Y ahí estamos matando a aquellos Urías, aquellos hombres íntegros que pudieran estar a nuestro lado para apoyarnos, para inspirarnos, para exhortarnos, para animarnos e inspirarnos a la lealtad. Acabamos con la lealtad cuando nos encaprichamos con algo, cuando queremos conseguirlo, caiga quien caiga, y al final, ¿sí?, los que terminamos cayendo somos nosotros. No podemos encapricharnos en esta vida, no podemos vivir en esta vida deseando tenerlo todo, deseando, codiciando, encaprichados con cosas en esta vida, porque eso puede perturbar tanto nuestro corazón, el lugar de autoridad que Dios te ha dado, que llegas a mal usar lo que Dios te ha dado a fin de lograr tus propios caprichos. Para mí lo más importante de la historia es que Dios llega a considerar a Urías como un héroe. Aunque no se habla mucho de esto, hay que aprender a leer entre líneas. Y mira el versículo capítulo 1 de Mateo 1:6. En esta parte del capítulo se está mencionando la genealogía del Señor Jesucristo. Y dice en el verso 6: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y dice: de la que fue mujer
de Urías. Es decir, Salomón fue hijo de Betsabé, pero ni siquiera se menciona a Betsabé. Dios hace una mención de un hombre de honor. Urías aparece aquí. Cuando en la Biblia aparece escrita esta genealogía del Señor Jesús, nos recuerda que el rey David, pues sí, tuvo a Salomón, pero literalmente dice de la de Urías eteo, de una mujer que a él no le pertenecía. Y hace mención de este hombre, porque Dios remarca no solo su nombre, sino también su procedencia. Un hombre que había sido extranjero, pero que abrazó de verdad la fe del pueblo de Israel. Uno que se comportó a la altura, uno que vivió con integridad, uno que vivió con lealtad, que tomó las cosas en serio, como Ruth, como Rahab, como este mismo Urías. Hombres, una mujer, extranjeros, y aquí está presentado todos ellos como hombres leales. Dios quiere enseñarnos que la clave en esta historia es Urías, el hombre de honor, y es señalado como amigo de David, pero ni siquiera menciona el nombre de su mujer, ¿verdad? El nombre de la madre de Salomón. Y Dios no lo hace, creo yo, porque para él el héroe en esta historia es Urías. Así es como Dios ve las cosas. Entonces aquí está la respuesta de qué vale la lealtad. ¿Sabes? Delante de Dios vale porque vale. Y Dios no se va a olvidar de tu integridad. Dios no va a dejar de mirar tu lealtad. Aunque delante de los ojos de los hombres parezcas humillado, como un tonto, como que los demás pueden salirse con la suya, delante de Dios las cosas no funcionan así. Y es contado en la genealogía de Jesús. Esto es impresionante. Nombre extranjero, pero solo porque vivió a la altura. Ahora veamos a David con misericordia. El error de David fue muy grande y con unas consecuencias fuertes y desastrosas, pero el arrepentimiento genuino hizo de David un hombre muy utilizado por Dios, tanto que en medio del sufrimiento que trajo como consecuencia de su pecado, él escribió unos salmos hermosos. En especial, ustedes pueden mirar el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Entonces necesitamos ver a David con misericordia. No somos los jueces, ¿verdad? No estamos para juzgar, solo estamos mirando con análisis bíblico. Pero la lealtad y la fidelidad es esencial para mantenernos en el camino a la vida eterna. Un día estaremos en el cielo y veremos muy probablemente a este hombre, Urías, el eteo, uno de los valientes de David, y vamos a terminar siendo perfectos delante de Dios. Pero hoy es necesario ser inspirados a la integridad, ser inspirados a la justicia, ser inspirados. La lealtad y la integridad no siempre es alabada o reconocida, pero vale porque vale. Amén. Padre, damos tantas gracias por tantos ejemplos bíblicos, porque tú no escondes la maldad de nadie. Aún en la Biblia está escrito y descrito el pecado de los hombres. Y Señor, esto lo permites para que podamos ver la debilidad de nuestros pies, la debilidad de nuestras manos, Señor, para que miremos a nuestras propias vidas con misericordia y con la justicia de Cristo, y entendamos, Señor, que tú eres un Dios de justicia, que eres un Dios de integridad, también eres un Dios de misericordia. Pero el llamado es a la justicia, Señor, a no apartarnos de la justicia, Dios. Y Señor, si es un llamado al arrepentimiento personal, Dios, en este momento, Dios, pedimos perdón por nuestras faltas, pedimos perdón por nuestra falta de lealtad, pedimos perdón, Señor, por los caprichos de nuestro corazón, pedimos perdón, Señor, en arrepentimiento genuino, en arrepentimiento verdadero, auténtico, no fingido, Señor, pero conmovidos, Señor, al arrepentimiento por tu Espíritu Santo, que nos convence de justicia, que nos convence de juicio y que nos convence de pecado. Señor, si hemos fallado, si hemos, Señor, sido desleales para con nuestro prójimo, si hemos codiciado, Señor,
si nos hemos olvidado que la autoridad que nos has dado ha sido para hacer misericordia, para servir, para vivir en humildad, Señor, Padre, perdónanos. Perdona a tu iglesia, Dios. No permitas, Señor, que nos contaminemos por la falta de integridad, por la deslealtad, por la codicia, por la vida de capricho, Señor. Ten misericordia, Señor. Señor, yo clamo porque haya misericordia para nuestros corazones, Señor, para que puedas despertar nuestros corazones a la justicia, a la integridad, a la lealtad, Dios. Que veamos alrededor y entendamos que este mundo necesita de hombres íntegros, de mujeres leales a sí mismos, leales a su iglesia, leales a su Dios, leales a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, Dios. Perdona toda deslealtad de nuestros corazones. Perdona, Señor, cuando hemos tomado lo que no nos pertenece, cuando nos hemos encaprichado, cuando no nos ha importado, Señor, humillar y someter a los demás, cuando hemos pasado por encima de los demás, Señor. No es el ejemplo que tú nos diste de vida, Señor, y hemos aprendido mal en este mundo, pero clamamos a tu misericordia, Señor. Nos amparamos y nos acogemos a tu justicia, Señor, que nos presentas justos delante de Dios por misericordia, por tu sacrificio, por tu muerte, por tu resurrección, Dios. Tenemos una oportunidad de levantarnos hoy como hombres y mujeres íntegros, Señor, pero despierta en nosotros un clamor por justicia, un clamor por misericordia, un anhelo y un deseo, Señor, por una vida de integridad.